las coronarias porque las coronarias se han tapado de grasa. Vean ahí que el corazón tiene que cambiar su metabolismo, porque el ácido graso le consume mucho oxígeno para obtener ATPs. Y entonces cambia a un metabolismo que es el de la glucosa. Vuelve a su metabolismo antiguo, pero hay que tener en cuenta que la glucosa es un mecanismo que ahorra oxígeno. El metabolismo de la glucosa gasta poco oxígeno comparado con el ácido graso. Entonces, ojo, la principal fuente de ATPs en un corazón sano es el ácido graso libre, pero en un corazón isquémico es la glucosa. Cambia la situación. ¿Estamos? Pues bien, otro órgano importante es la circulación que hay en el cerebro. El cerebro tiene ciertas características que le permiten regular su flujo. Y es que esta circulación colateral que tratamos de mantenerlo a este nivel, 750 mililitros por minuto es lo que recibe el cerebro, pero más o menos el flujo que debe haber constante, más o menos es 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral que tenemos. Es una constante para establecer el flujo sanguíneo cerebral. Pues bien, ¿quiénes regulan el flujo en el cerebro? Pues hay dos mecanismos. Primero es lo que se llama la respuesta miógena. Miógena viene de músculo, mío, músculo. Como las arterias tienen un compartimento muscular, si el músculo se contrae, el vaso se cierra. Si el músculo se relaja, el vaso se abre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la presión sube en el organismo, esa presión puede dañar a la neurona, puede dañar a la glía. Entonces, ¿qué hacen los vasos cerebrales? Cuando la presión sube, pues las arterias cerebrales se cierran, para que esa presión elevada no dañe a la neurona. ¿Qué pasa si más bien la presión baja? El vaso se abre para que le llegue más sangre. ¿Estamos? Eso se llama la respuesta miógena. La misma pared arterial, dependiendo de la presión, el vaso se abre o se cierra. Si la presión sube, el vaso se va a cerrar para no dañar a la neurona. Si la presión baja, el vaso se abre porque yo necesito sangre. Entonces, eso es lo que se llama la respuesta miógena. Pero también los vasos cerebrales, el flujo está regulado por el CO2. Por el CO2. Si yo por algún motivo aumento el CO2, los vasos se abren. Y si por algún motivo disminuye el CO2, los vasos se cierran. O sea, el CO2 regula el tono vascular, sí. Y el CO2 también se puede evaluar de una forma, de acuerdo a la acidez. Si bien el CO2 genera vasodilatación o vasoconstricción, indirectamente uno puede decir el pH está influenciando el tono de los vasos cerebrales, sí. Si yo aumento el CO2, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder una acidosis, o si yo pierdo CO2, voy a producir una alcalosis. Y esa acidosis y alcalosis secundariamente o indirectamente van a generar vasodilatación o vasoconstricción. Pero el elemento importante es el CO2. Los otros son añadidos. El CO2, si aumenta, se produce vasodilatación. Si disminuye, se produce vasoconstricción. Pero el CO2 es un grado de acidez. Entonces yo puedo relacionarlo en relación al pH. Yo puedo generar preguntas en relación a pH o acidosis o alcalosis en relación a la vasodilatación o vasoconstricción. Entonces vean ustedes que los que regulan el flujo, para tratar de mantener un flujo más o menos de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral, para mantenernos en esta meseta, el que va a regular esto es la respuesta miógena. Si por algún motivo la presión empieza a bajar, pues sencillamente el vaso se abre para que llegue más sangre. Si por algún motivo la presión arterial empieza a subir, el vaso se cierra para protegerse. Pero ojo, acá no estamos hablando de 60 milímetros y 140 milímetros de mercurio independiente.
60 es la presión arterial media, 140 es la presión arterial media. No estamos hablando ni de sistólica ni de diastólica, estamos hablando de la presión arterial media. Cuando la presión arterial media se va incrementando y se acerca a 140, el vaso se cierra. Si por algún motivo baja a cerca de 60, el vaso se abre para mantener el flujo constante de 50 mililitros por cada 100 gramos de. Pero ¿qué pasa si la presión sube ya demasiado y el vaso ya no se puede mantener en vasoconstricción? El vaso empieza a dilatarse y se va a producir un edema cerebral. Cuando la presión sube demasiado en el cerebro, el líquido va a salir del vaso sanguíneo y genera edema cerebral. Pero si yo bruscamente bajo la presión y llevo a una presión por debajo de 60 milímetros de mercurio como presión arterial media, si yo bajo demasiado la presión, puedo generar isquemia. ¿Estamos? Isquemia. Cuando baja este valor es isquemia. Si sube, se produce edema. Son dos situaciones que pueden suceder como producto de la respuesta miógena. La respuesta miógena de los vasos. Otra estructura importante es la parte esplácnica. Recuerden que el hígado es un órgano importante, necesita una buena cantidad de sangre porque a través de esta sangre le estamos llevando todo el contenido de la absorción intestinal. Y entonces el hígado es una de las estructuras especiales porque por un lado va a recibir al sistema de la porta, que es un sistema venoso, pero también va a recibir a la arteria hepática. Y más o menos, esta es una de las estructuras que si bien manejan un buen flujo, casi 100 mililitros por 100 gramos de tejido, está dado sobre todo por su función. Entonces, los que van a regular esto va a ser fundamentalmente la parte esplácnica de la circulación. Ahora veamos qué pasa con la piel. La piel, en cambio, es una estructura bastante fácil. El que regula el flujo sanguíneo, la circulación en la piel, es la actividad simpática. Si la actividad simpática se incrementa, los vasos se cierran y se va a producir una vasoconstricción. En la circulación a nivel de la piel, fundamentalmente está dado por la actividad simpática. No así el corazón, no así el compartimiento esplácnico. La circulación de la piel básicamente se debe a vasoconstricción producida por la actividad simpática del organismo. Los riñones, y esto es una estructura importante, el riñón es uno de los órganos que recibe el mayor volumen de sangre. Por cada 100 gramos de tejido, este es el que recibe la mayor cantidad y el que está dado por su función. ¿Su función cuál es? Limpiar o lavar la sangre. Esa es su función, limpiar o lavar la sangre. ¿Quiénes regulan el flujo sanguíneo en los riñones? Son dos los mecanismos. El primero, nuevamente, la respuesta miógena, ya saben cuál es. Sube la presión y el vaso se cierra. Baja la presión, el vaso se abre. Esa es la respuesta miógena que está a nivel de riñón también. A nivel de la, ojo, arteriola aferente. No en la eferente. En la aferente, esta es la que regula, pero a nivel de la presión que entra hacia el glomérulo. ¿Cuál es la arteriola que entra hacia el glomérulo? La aferente. Y el ovillo de capilares van a formar ¿qué arteriola? La eferente. ¿Estamos? ¿Ustedes se acuerdan? Es como si fuera mi brazo, la arteriola aferente, que se capilariza, los capilares se vuelven a unir y forman la arteriola eferente. Arteriola aferente, el ovillo de capilares, el glomérulo, y acá tenemos la arteriola eferente. ¿A quién nosotros debemos proteger? A los capilares del glomérulo. ¿Dónde deben estar los que controlan esto? En la arteriola aferente, nunca en la eferente, en la aferente. Y ahí lo que van a tener el aparato que se llama aparato yuxtaglomerular, que lo vimos en la parte de mecanismos que regulan la presión. Se llama yuxtaglomerular porque están justo en la arteriola aferente al costado del glomérulo.
Al costado del glomérulo se llama yuta glomerular. Entonces, ojo, el flujo para proteger precisamente ese glomérulo está por esta respuesta miógena. Si hay mucha presión, se va a dañar el glomérulo, se cierra el vaso. Poca presión, se abre. Pero también hay otro mecanismo que está a cargo de la mácula densa, justo en donde termina el gene y empieza el tubo contorneo distal. En ese inicio, las células tubulares se modifican y forman lo que se llama la mácula densa, que es un sensor del sodio. Dependiendo de que si hay mucho sodio o poco sodio, vamos a generar una respuesta de vasoconstricción. Si nosotros tenemos poco sodio en la mácula densa hace que se libere renina e inmediatamente la vasoconstricción se va a producir. Son dos los mecanismos que van a regular el flujo a través del ritmo. Y a nivel pulmonar, el principal mecanismo que regula el flujo es la hipoxia. Es el oxígeno. La hipoxia va a producir vasoconstricción. Es el principal responsable de que si la circulación pulmonar se incrementa o disminuye el oxígeno. Entonces, a este nivel no se confundan. Una cosa es la arteria pulmonar, cuya finalidad, ¿qué cosa es? Es llevar sangre para que el pulmón pueda oxigenar esta sangre. Pero esa arteria pulmonar no es la que nutre, al alveolo, no es el que nutre al pulmón. ¿Eso lo hacen qué arterias? Las arterias bronquiales. Entonces, ¿quién regula el flujo? La hipoxia. ¿Pero qué va a regular? El flujo de las arterias bronquiales. Porque los mecanismos que tienen que ver con la arteria pulmonar son otros. Lo que nosotros estamos viendo es la irrigación, la nutrición del pulmón, no su funcionalidad. El pulmón va a funcionar a través de que llegue sangre, se oxigene, esa es la función. Pero la nutrición del pulmón está a cargo de precisamente estas arterias, las arterias bronquiales. No confundan arteria bronquial con la pulmonar. La pulmonar está llevando sangre para que el pulmón lo oxigene. Pero ¿quién hace que el pulmón trabaje? Las arterias bronquiales. Y entonces hemos visto lo que es el sistema circulatorio arterial. Y estas arterias tienen una característica totalmente diferente a una vena. Si ustedes ven, las arterias prácticamente no son elásticas, son musculares. ¿En qué momento la arteria es elástica? Al inicio. Las grandes arterias pulmonar y aorta son elásticas para recibir el volumen de sangre que sale de los ventrículos, pero solo allí hay elasticidad. Prácticamente toda la arteria es de resistencia. ¿Y qué sabe manejar? Presiones altas. Comparado con una vena es totalmente elástica, muy distensible, sabe manejar volúmenes, pero no sabe manejar presión. Eso es lo que caracteriza a una vena de una arteria, y eso está dado por su estructura. Ojo, muy importante, la estructura. Las arterias, ¿qué es lo que están haciendo? Las arterias lo que hacen es regular presión, porque su estructura lo permite, mientras que las venas, por ser elásticas, regulan volumen. Dos funciones totalmente diferentes, pero que dependen de su estructura. Entonces, por un lado, yo voy a tener arterias que van a tener una estructura muscular, que van a generar un tipo de presión, van a manejar presiones muy diferentes a venas que son elásticas y que saben manejar volúmenes, pero no saben manejar presión. Mucha presión, la vena se daña, la arteria no. La arteria es totalmente diferente. Y entonces, mucho de la función está en ver esto. Este es el corte de una, vean la pared arterial, acá también vean el corte de una arteria, comparado con una vena que es totalmente elástica. Y por eso es que esta elasticidad le permite tener un buen volumen. 67% del gasto cardíaco está en el sistema venoso. En cambio, una arteria maneja presión. Totalmente diferente. Entonces, tanto la arteria, que tiene en su inicio un componente elástico,
se pierde en relación a los vasos ya de mediano pequeño calibre, con la finalidad de proteger a este. Ese es el objetivo de esta resistencia vascular que ejercen las arterias de mediano y pequeño calibre. Entonces, si yo comparo una arteria aorta o una pulmonar en su inicio, acá hay un componente elástico pequeño, pero conforme las ramas se van dividiendo, prácticamente la capa elástica desaparece y lo que vamos a dejar es músculo. Estos son estructuras totalmente musculares que frenan la fuerza de la sangre que sale del corazón. ¿Con qué finalidad? Proteger a este capilar, para que no lo vaya a dañar la fuerza con que sale la sangre a través de la aorta. Pues bien, entonces las arteriolas son las ramas terminales del árbol que conforme se van dividiendo, la última rama es la metaarteriola. Las arterias de mediano y pequeño calibre van a generar la resistencia vascular periférica. Son muy importantes. Y todo este mecanismo de resistencia vascular es precisamente para proteger a este capilar. ¿Qué es un capilar? Prácticamente es una célula endotelio. Es un endotelio con su membrana basal, con un calibre que va más o menos, el diámetro va de 5 a 20 micras. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Promedio 7 micras. Pero hay capilares que miden 5. Entonces, imagínense cómo debe pasar ese glóbulo rojo, deformándose y avanzando muy lento a través de un capilar pues, de 5 cuando él mide 7. ¿Con qué objetivo? Es que la sangre a través de los capilares tiene que ir lento para entregar sus nutrientes. Entonces, esta estructura especial que tienen los capilares asegura un buen intercambio gaseoso y nutritivo, y a la vez yo recibo CO2 y desecho. Y por eso es que debe ser delgada esta estructura llamada capilar. Estos capilares, si nosotros los reunimos, es lo que se denomina la microcirculación. Una unidad microcirculatoria se inicia con la última rama de una arteria, que es la metaarteriola. Es la última rama de la metaarteriola. Y después de esa metaarteriola va a entrar en este ovillo de capilares. Estos capilares se reúnen finalmente y sale a través de una vena. Eso es lo que más o menos vamos a tener. Entonces, vean ustedes, yo voy a tener la última rama de la arteria en la metaarteriola. De acá vamos a seguir este ovillo de capilares. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, la sangre viene con mucha fuerza, con mucha presión? Yo puedo dañar al capilar. Entonces, yo tengo una manera de proteger a mis capilares. Y entonces, justo al final de la metaarteriola, antes que empiecen los capilares, acá hay un esfínter, hay una llave, hay una capa muscular que funciona como un esfínter, como una llave, que se denomina el esfínter de Jacobi. Entonces, ¿qué sucede con este esfínter? Es como si fuera una llave que se abre y se cierra. Es muscular. ¿Qué pasa si viene la sangre con mucha fuerza todavía? Puedo dañar el capilar, pero para que no se dañe, ¿qué pasa con el esfínter de Jacobi? Se cierra. Para que esa fuerza con que quiere ingresar la sangre no dañe el capilar. La sangre viene con poca fuerza, el esfínter de Jacobi se abre. O sea, el esfínter de Jacobi, ¿qué hace? Protege al capilar. Y de acá la sangre va a salir hacia el sistema venoso, ¿no? Hacia el sistema venoso. Entonces, si por algún motivo la presión sube en las arterias, yo protejo mis capilares con el esfínter de Jacobi. Lo cierro o lo abro, dependiendo de mi requerimiento. Esta sangre sale hacia las venas. ¿Vamos? Pues no es raro, y eso lo van a aprender más adelante en patología. Estas venas se pueden dañar y se llaman varices. Cuando una persona tiene un problema en varices, toda la sangre que tiene que salir a través de este sistema venoso y encuentra una varices enferma, la sangre se empieza a estancar. No puede avanzar pues, porque la vena está enferma. ¿Qué va a pasar con los capilares? Se empiezan a ir dañando.
nada más una cuestión para más adelante. Cada vez que ustedes vean a un paciente con un problema de vena, no se olviden, el capilar está dañándose. El problema no es solamente la varice, es el capilar. ¿Quién nutre a un tejido? No es directamente la arteria, es el capilar. Si el capilar se daña, el tejido se muere. Nunca se olviden de eso. Cada vez que vean un problema de venas, un problema varicoso, el problema no está solamente en la vena. Retrógradamente va a dañar al capilar. Retrógradamente lo va a dañar al capilar. Porque no hay una llave que proteja. En cambio, la arteria o el lado arterial de los capilares sí están protegidos por el esfínter de Lamb. Muy bien, entonces vean ustedes que este sistema, que es lo que va a nutrir a los tejidos, lo que se llama el sistema de la microcirculación, va a hacer de que los vasos se abran o se cierren y van a depender de quién. Primero de la respuesta miógena, o sea, el esfínter de Jacob. Pero también hay otros metabolitos o la actividad adrenérgica que puede abrir y cerrar los vasos. Pero fundamentalmente es el esfínter de Jacob. Pues bien, a través de estos capilares la sangre se va a movilizar y para eso hay hasta 3 tipos de capilares. Capilares fenestrados, en donde lo que vamos a ver es que hay poros. Hay numerosos poros por donde van a salir una serie de sustancias o van a regresar sustancias. Entonces, hay capilares que son fenestrados, hay otros que son más bien tipo sinusoidales, en donde prácticamente ya no hay poros, sino hay una descontinuidad en el capilar, permitiendo que sustancias más grandes se puedan movilizar. Y también hay todo lo opuesto, los capilares continuos, en donde prácticamente no hay muchos sitios por donde puedan pasar determinados elementos. Por eso los que van a desplazarse son elementos como el agua, electrolitos o la glucosa, que son moléculas muy pequeñas que pueden atravesar estos capilares. Entonces, hay 3 tipos de capilares que dependiendo de ellos van a tener algún tipo de función. Pues bien, en estos capilares, ¿qué vamos a movilizar? Podemos movilizar líquidos, podemos movilizar los solutos, los sólidos, y esto se hace sencillamente por gradiente de concentración. De más concentración a menos concentración, y eso se llama difusión. Pero cuando ya la molécula es muy grande, yo para poder captar eso lo tengo que hacer a través de pinocitosis. Entonces los solutos se van a mover por un proceso de difusión o por pinocitosis. Pero en cambio los líquidos se mueven de otra manera. Lo hacen por filtración. Y la filtración sigue determinados tipos de fórmulas o de ecuaciones o de principios. Entonces hay una ecuación de Starling, es el mismo sujeto de la ley de Frank-Starling, pero es Starling. Recuerden que Frank y Starling son 2 sujetos. En este caso, Starling da un principio que se usa para que los líquidos se puedan movilizar en los capilares. ¿Qué es lo que va a tratar de decir esto? Si yo tengo un capilar, acá está el lado arterial, acá está el lado venoso del capilar, la sangre está entrando por el lado arterial y sale por el lado venoso, y como va a una velocidad muy lenta, de 0.05 centímetros a 1 milímetro por segundo, pues sencillamente a este nivel, el lado arterial, los nutrientes y el oxígeno salen. En cambio, en el lado venoso, el CO2 y los desechos regresan. Eso es lo que va a suceder. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que sale y lo que regresa, porque si no hay líquido, se acumula en el intersticio y eso produce un edema. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que sale y lo que regresa. Pues bien, ¿cómo es que se mueven estos líquidos? ¿Por qué a veces las piernas se hinchan o las manos se hinchan? ¿Por qué se retiene agua en el intersticio? Pues el principio va a estar acá, en la ecuación de Starling. ¿Qué dice la ecuación de Starling? Que los líquidos van a salir dependiendo de la presión hidrostática. La fuerza hidrostática hace que el líquido salga. ¿Quién se opone? La oncótica. La presión oncótica lo da la albúmina, una proteína muy grande que siempre está en la sangre. Ella es la que genera la presión oncótica para que todo regrese a la sangre.
En cambio, la hidrostática hace que la sangre pueda salir, que los elementos salgan de la sangre hacia los tejidos. Entonces vean ustedes, yo tengo acá el lado arterial del capilar, acá yo voy a tener el lado venoso. ¿Estamos? Pues bien, la presión hidrostática, o sea, la fuerza con que entra la sangre al capilar es con una presión hidrostática no mayor de 35 milímetros de mercurio. Y acá yo voy a tener una presión hidrostática de 35. Esa fuerza hace que los líquidos salgan al intersticio. Pero, ¿quién se opone a eso? La albúmina. La proteína llamada albúmina que está en la sangre, que nunca sale porque es muy grande. Entonces, esa proteína, esa albúmina que está a este nivel, genera una presión hacia ella de más o menos 26 milímetros de mercurio. Entonces, de acuerdo a la ecuación de Starling, 35 hacia afuera y 26 a que no salgan los líquidos, ¿quién gana? La hidrostática. Y por lo tanto, los líquidos van a salir en el lado arterial del capilar. ¿No? Los líquidos van a salir porque la hidrostática gana a la oncótica. Pues bien, la sangre va a seguir avanzando a través del capilar y ojo, la albúmina, que es una proteína muy grande, no sale. Por lo tanto, su presión oncótica acá también va a ser de 26. Pero ¿qué ha pasado con la fuerza de la sangre, la presión hidrostática? Conforme va avanzando lentamente, pierde fuerza. Conforme va avanzando la sangre, pierde fuerza. Entonces vean ustedes que en el lado venoso del capilar, la presión hidrostática ha caído a 15. Ya no es 35, ahora es 15. Aplico la ecuación de Starling. Pues 15 hacia afuera, 26 hacia adentro. ¿Quién gana? La oncótica. Por lo tanto, los líquidos, los desechos, regresan en el lado venoso del capilar, mientras que en el lado arterial salen los nutrientes. ¿Lo entendieron? Esto es un juego nada más de hidrostática y oncótica. De hidrostática y oncótica. La hidrostática hacia afuera, la oncótica hacia adentro. ¿Está? De esa manera, pues, es que nosotros tenemos que tener en cuenta, los líquidos salen, así, los nutrientes salen en el lado arterial del capilar, pero regresan en el lado. Entonces, ¿cuál es la fuerza que se opone a la salida de los líquidos del compartimiento vascular? Es la presión oncótica. ¿Quién da esa fuerza? Las proteínas. ¿Qué proteína? Específicamente la albúmina, que es una proteína grande. Por eso es que no sale del capilar. Se queda dentro de la circulación, nunca sale del capilar. Porque es una proteína muy grande la albúmina. Por eso es que ella es la que ejerce la presión oncótica. Entonces vean ustedes que si yo tengo un equilibrio entre lo que sale y lo que regresa, no voy a tener problemas. Lo que sucede si salen líquidos pero no regresan, los líquidos se empiezan a acumular en los tejidos, en el intersticio, y la persona lo que va a sentir es que los pies, las manos se empiezan a hinchar, lo que viene a ser el edema. Los líquidos se empiezan a retener en el intersticio y la persona se empieza a hinchar, empieza a retener agua. ¿En dónde? No es en la sangre, no es en la célula, es en el intersticio. En el intersticio, y se produce este tipo de edema. ¿Dónde generalmente buscamos el edema? En las zonas de declive. Entonces, si yo tengo a una persona que todo el día ha estado caminando, yo puedo evaluar ese edema en las piernas, porque es declive. Si yo tengo a una persona acostada en el decúbito, en cama, hospitalizado, pues no le voy a buscar el edema en las piernas, porque de repente le he estado todo el día en cama. Pues tendré que buscar en zona de declive, la zona sacra. La región sacra, ahí es donde tengo que buscar si está reteniendo líquidos, no en las piernas, pues si la persona está echada no lo voy a encontrar ahí. Esto es sencillamente la retención de líquidos en el intersticio, producto precisamente de este principio de la ecuación de Starling. La hidrostática saca los líquidos y la oncótica lo retiene. Ahora avancemos hacia el sistema venoso.
El sistema venoso, que finalmente su objetivo es llevar la sangre nuevamente hacia el corazón. Y las venas son eminentemente elásticas. Por eso es que tienen capacidad de retener hasta el 67% del gasto cardíaco a ese nivel. Pero recuerden que eso no es fijo. Si las venas se contraen, la sangre retorna. Si la vena se relaja, la sangre se acumula a ese nivel. Un sitio que por años se ha hecho la evaluación de los estudios de las venas es realmente ver la yugular, porque la yugular está directamente conectado hacia la aurícula derecha. O sea, prácticamente lo que pasa en la aurícula derecha lo puedo ver a nivel de la yugular. Entonces por eso se usan las ondas del pulso venoso en la yugular. El punto de referencia es el ángulo de Lois. Sobre esto, pues normalmente uno puede encontrar la yugular. ¿No? Vean ustedes, más o menos la distancia de la aurícula derecha hacia el ángulo de Lewis es más o menos de 5 centímetros. Entonces, la medida que yo observe de la yugular, yo le tengo que aumentar estos 5 centímetros y es la presión que va a tener la aurícula derecha. Yo lo que hago es medir. Si esto mide 3 centímetros, la yugular, si mide 3 centímetros, le agrego 5. Y la presión en la aurícula derecha es 8. Yo lo que quiero ver en la yugular es lo que está pasando en la aurícula derecha. Y lo puedo hacer porque hay una conexión directa. Las yugulares finalmente drenan a la cava superior, aurícula derecha. Entonces, directamente yo puedo ver el fenómeno de la aurícula derecha midiendo y observando a esta vena yugular. El tamaño de esa yugular, yo le agrego 5 y esa es la presión en la aurícula derecha. Entonces vean ustedes, uno puede observar en el paciente el tamaño de la yugular y si es mayor de 3 centímetros ya uno dice la presión está elevada. Por encima de 3 centímetros ya uno dice que eso está elevada. Pues bien, lo que yo quiero mirar en la yugular es lo que está pasando en la aurícula derecha. Es lo